canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Ay, todo este papelón para mostrarles el nuevo amigurumi del canal en este reto de 365 días haciendo amigurumis. Una linda guitarrita que viene ideal en este mes patriótico para nosotros los argentinos. Miren los pasos, es muy fácil de hacer. Comenzamos haciendo la parte de arriba, que yo lo voy a hacer en color beige, y hacemos 5 cadenas. 4, 5. Y ahora a partir de la segunda vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora para empezar siempre una fila vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y ahora en esta fila que viene vamos a hacer en el primero un aumento, luego puntos bajos y en el último otro aumento. Les va a quedar un total de 6. Una cadena, giramos y lo mismo. En el primero un aumento, luego puntos bajos y en el último un aumento. Les queda 8. Una cadena, giramos y hacemos 8 puntos bajos. Una cadena, giramos y hacemos con los primeros 2 una disminución. Luego puntos bajos y con los últimos 2 otra disminución. Les va a quedar 6. Una cadena, giramos, una disminución al principio, puntos bajos y al último una disminución. Les queda 4 puntos. Una cadena, giro y 4 puntos. Cadena, giro, un aumento, puntos bajos y en el último un aumento. Les vuelve a quedar 6. Ahora nuevamente un aumento en el primero, luego puntos bajos y en el último un aumento. Les queda 8. Ahora 8 puntos bajos. Ahora una cadena, una disminución con los 2 primeros, luego puntos bajos y una disminución al final. Les queda 6. Una cadena, una disminución, puntos bajos y una disminución al final. Les quedan 4. Y por último, 2 disminuciones, que nos van a quedar 2 puntos y ya podemos cortar. Así les quedó la pieza y tienen que hacer una igual en un color más oscuro que va a ser la parte de abajo. La parte de arriba y la parte de abajo. Para la parte de la boca hacemos con marrón un anillo mágico y dentro del anillo mágico 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el primero que hice, pero lo voy a cerrar con el color beige. Así hice el cambio de color. Hago una cadena, giro. Y ahora voy a hacer 5 puntos deslizados en cada uno de esos 5 puntos que teníamos. Hice los 5 y termino con un punto deslizado en el primero y ya corto y tendríamos la boca. Ahora vamos a hacer la parte del costado de la guitarra, ¿sí? Para que le dé un poquito de altura. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 3 cadenas. A partir de la segunda desde la aguja hacemos 2 puntos bajos. Y esa sería la primera fila. Y ahora de aquí en adelante vamos a hacer lo siguiente. Una cadena, giramos y trabajamos esos 2 puntos bajos. 1, 2. Una cadena, giramos, volvemos a trabajar esos 2. Esta va a ser entonces la altura del cuerpo de nuestra guitarra y vamos a después tener que coserla de esta manera con esta otra parte. Entonces el largo que tiene que tener esto, ustedes van a ir midiendo que tenga el mismo largo de todo el contorno de la guitarra. Entonces ahí hemos hecho creo que 3 filas y vamos ahí. Vamos a tener que hacer lo suficientemente largo para que vaya todo alrededor. En mi caso hice 32 filas y dejé una hebra bastante larga porque ahora la vamos a tener que coser a los 2 laterales. Entonces 32 filas me alcanzó para lo que es todo el contorno de la guitarra. Ahora puse el hilo en la aguja lanera y puse con alfileres todo el borde para una ayuda para que nos quede bien cosido
de cada lado. Y ahora lo que voy a hacer es tomar, como siempre hacemos, un punto. Yo aquí lo voy a quitar a esto para que no me confunda. Tenemos este que es el inicio, esta punta. Lo voy a pasar por el primer punto de arriba de la parte beige. Y ahora tomo un punto de la parte beige y lo paso por la parte marrón, únicamente sobre el borde, sobre este borde, porque el borde que está aquí atrás es para unirlo con la otra parte de la guitarra. Entonces vamos a unir este borde con el borde de arriba, todo alrededor, un punto y un punto, como ya les enseñé a coser en otros videos. Terminé de unir las dos partes, la parte de arriba, digamos, con el lateral. A mí me queda este borde porque lo hice con el color marrón. Si ustedes quieren que les quede el color beige, van a tener que coser con el hilo beige. Y así nos quedó de atrás, ¿ven? Ahora van a tener que poner la parte de atrás y van a hacer lo mismo. Cosen borde con borde. Antes de cerrar, recuerden rellenar no mucho, pero para que tenga el relleno, si no se va a hundir. Y hacen lo mismo que hicieron con el beige. Un puntito de acá, un puntito de allá. Entonces ya nos quedarían listas estas dos partes pegadas. Ahora, para hacer el mástil, vamos a hacer 5 cadenas y vamos a volver con 4 puntos bajos. Una cadena, los 4 puntos, y así vamos a hacer por el largo que ustedes deseen que el mástil tenga, porque ya les voy a mostrar. Miren, termino estos 4. Y lo van a hacer por el largo que ustedes prefieran. Cuando terminen, van a cortar una hebra larga, vamos a doblar así y vamos a unir las dos partes. Entonces, cuando tengan todo eso, ya vamos a poder poner el mástil por aquí. Yo lo haré así un poquito, no lo quiero hacer tan largo, así que más o menos esta distancia. Entonces continúan con las filas hasta el largo deseado, luego cortan y dejan una hebra larga, cierran y cosen por los bordes para que quede ya el mástil doble. Así queda más seguro y no queda tan finito. Bueno, aquí en mi caso hice 10 filas, lo doblé en la mitad, lo cerré y ya nos quedó aquí. Acá, para hacer la parte donde van las clavículas, pero yo no voy a hacer todo porque son muchos detalles. Pero en color marrón hacemos 3 cadenas y a partir de la segunda voy a hacer 2 puntos bajos. Una cadena y hago esos 2 puntos bajos. Una cadena, corto, y una vez que ya después tenga todos los hilos escondidos, voy a montar todas las partes de la guitarra que tengo hasta ahora y en mi caso lo voy a pegar con silicona, pero recuerden que ustedes lo pueden coser. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí voy a poner la boca, el mástil lo voy a pegar por aquí y aquí en la punta le voy a pegar el cuadradito que hice recién. Entonces vamos a pegar todo eso y vamos a volver para hacer los últimos detalles. Aquí ya tenemos la guitarra ya casi terminada, tenemos el mástil, la parte de las clavículas, la boca. Y ahora toca hacerle los detalles de las cuerdas. Y como es muy chiquito lo que tenemos que hacer, yo puse un hilo blanco de coser en una aguja. Y bueno, voy a tratar de hacerle los últimos detalles de las agujas. Voy a ver si me alcanzan las 6, si no haré algunas simbólicas. Recuerden que salen desde aquí, pasan por acá hasta acá. Entonces vamos a ver este último detalle. Y así quedó la guitarra del día de hoy. Le puse las cuerdas y los trastes. Y bueno, una linda opción, diferente opción para este reto de 365 días.